has pasado un CD. Eso sí, Yo te voy a dar una tarjeta.
momento hace su aparición en este patio la Fallera Mayor de Valencia 2014. Señorita Carmen Sancho de Rosa, démosle la bienvenida con un caluroso aplauso. Ahí la panterea. La falla de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, desde el año 2007, disponen del suyo, donado por el excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. En estos momentos, hace su entrada en este patio para ocupar el lugar que le corresponde junto a las falleras mayores y sus cortes de honor. Al toque de batallón y llamada, las unidades que van a participar en la parada harán su entrada en este patio y ocuparán los lugares que les corresponde en formación. Esta compañía de honores, al mando del capitán don Santiago Morales Cuesta, del Regimiento de Transmisiones número 21, está compuesta por las siguientes unidades:
Escuadra de batidores del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania número 8. Banda y música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Una sección del Regimiento de Transmisiones número 21. Una sección del Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Una sección del Batallón de Intervención en Emergencias 3. Una sección de la Comandancia de la Guardia Civil. Solicito permiso para incorporar la información. Permiso perfecto. Compañeros, bienvenidos a este acto de homenaje a las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil, a algunos compañeros de la Ciudad de Valencia. Muchas gracias por venir. Buenas tardes.
Queremos agradecer el apoyo y la participación desinteresada de la Comisión. Un recuerdo emotivo de este acto a lo largo de toda nuestra vida. Eso nos debe ser para vosotros. Mi enhorabuena a quienes han recibido la insignia de la falla militar, que acredita su colaboración y su apoyo, y también la felicitación a los ganadores del concurso de carteles. Dentro de breves minutos, el Colegio Llave de la Diana de Valencia va a recibir la bandera que ondea en este patio. Estoy seguro de que sus profesores y alumnos la respetarán y guardarán como el mejor de sus tesoros. Estimados amigos, cuando Maximiliano Tous y el maestro Serrano escribieron nuestro himno, lo empezaron con esa frase que dice: pero frenar, no ves glorias España. Y lo empezaron así porque se sentían valencianos y españoles, porque es posible sentirse las dos cosas a la vez. Somos un pueblo que tiene una larga tradición, una larga historia en común, que hemos superado a lo largo de la historia muchos momentos difíciles, como sin duda superaremos los actuales, y que su mayor falta. Les pido ahora que unamos nuestras voces para reafirmar nuestro sentimiento como valencianos y como españoles. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Visca Valencia! ¡Viva! Moltes gràcies. A los que dieron su vida por España, los sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera.
el Señor de la vida y la esperanza. Espera un momento.
Gracias.